Hoy nos acompaña Claudia Falvo, docente, licenciada en Educación, doctorando en Ciencias Sociales y Humanas, quien nos va a hablar sobre el taller Memoria y Violencia de Género en el contexto de terrorismo de Estado, cómo surgió la idea y de qué manera mantienen viva la memoria en dicho taller. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Claudia, ¿cómo estás? A todos y a todes. Bueno, el taller surge en principio, yo soy representante de la agrupación de graduados, la agrupación María Claudia Falcone, y desde la agrupación, estuvimos pensando en desarrollar distintas acciones, distintas actividades que tuvieran que ver con el reconocimiento de la memoria, ¿no? Y entre esas, la propuesta de memoria de género y durante el terrorismo de Estado tuvo que ver, en principio, porque yo hace rato que vengo investigando sobre feminismo, sobre mirada decolonial. De hecho, pertenezco al Observatorio Intercultural y de Educación Decolonial de la Universidad de Quilmes, que lo creamos hace 2 años aproximadamente, y desde allí venimos trabajando sobre feminismo, sobre distintas perspectivas, entre ellas la decolonial, ¿no? Y el año pasado, con los 40 años de democracia, buscando, qué hacer con mis estudiantes del profesorado y demás, siempre recordamos la memoria a través de las abuelas, de los hijos, o sea, de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? De las madres, y buscando en esa búsqueda de decir, ¿qué puedo ofrecer de distinto? También, yo tuve la suerte de cursar en el doctorado Violencia de Género y Dictadura con María Sonderegger, que es una experta en este tema, y con Alejandro Kaumann. Recordando todo hago esta síntesis de dónde vengo, ¿no? Un poquito. Entonces, en esa búsqueda encuentro este documental que se llama La memoria de los cuerpos, que yo no lo había visto, está colgado en la web del 2021. Me pongo a ver ese video y para mí fue una sorpresa porque, ahí hay el relato de las mujeres que estuvieron en cautiverio en la ESMA. O sea, yo no había escuchado hablar de ellas. Y entonces, se me ocurrió preparar un taller donde abordar desde el punto de vista educativo, porque, trabajar desde la subjetividad de quienes se están formando para trabajar con niños, niñas, niñes en edad inicial, primaria, secundaria, o sea, todos los niveles en realidad, ¿no? Pero cuanto más chiquitos, más maleable es esa construcción de la subjetividad. Entonces, este taller lo que busca es, trabajar con documentos, con manuales, con textos escolares y ver cómo esa subjetivación de los cuerpos sobre las mujeres ha sido, a lo largo del tiempo, ¿no? Organizado esos estereotipos que cuando uno las escucha en los videos, en el video este que yo les estoy contando, el documental, las mujeres cuentan ahí, cuál era la mirada que tenían sobre sus cuerpos, ¿no? La idea de la ama de casa perfecta, la ama de casa que debería estar cuidando de sus hijos y no militando, ¿no? Entonces, me parecía muy importante este taller, trabajar esto, es ver, no solo un taller donde yo exponga y hable, sino donde las personas puedan interactuar con el material y de alguna manera darse cuenta que a veces uno lee los manuales escolares o los textos y no se llega a dar cuenta de cómo se subjetiviza allí los estereotipos, ¿no? Que vienen desde larga data y no son los manuales escolares solamente, por supuesto que también los medios de comunicación, o sea, toda la estructura patriarcal está marcando permanentemente cuál es el lugar que debemos ocupar las mujeres, ¿no? Entonces, la idea era trabajar con esos materiales, ver este video y hacer un debate respecto a eso, ¿no? Pero que sea un taller donde la persona pueda repensar, ¿no? Repensar su propia historia escolar, ¿no? Para poder, repensar sus propias prácticas, ¿no? Yo trabajo también en el Instituto 104 de Quilmes, soy profesora ahí de una materia que se llama Dimensión Ético-Política de la Práctica Docente, y siempre es repensar ¿no? Los aportes de las mujeres, del feminismo, ¿no? Para, precisamente
que cuando ellas tengan que buscar sus materiales, cuando se enfrenten a las prácticas escolares, no sigan reproduciendo esos estereotipos de género que, bueno, que están totalmente atravesándonos permanentemente en la sociedad, ¿no? Bueno, como por ejemplo los juegos, ¿no? ¿Cómo? Los juguetes para los chicos. Por Los supuesto. juguetes que eran para las nenas, la cocinita, la cunita, el muñeco, y para el varón el autito y el mecano para construir. Totalmente. Y si una quería jugar con esas cosas, decía, no, eso no es para nenas. Claro, porque la idea de los juegos, o sea, las personas creen que por jugar con determinados juguetes, eso va, claro. ¿cómo? Va a Que te condicionar los claro, estereotipos tu de género, elección cuando sexual. son cuestiones más profundas. Además, a nadie le pregunta por qué, digamos, uno es hetero o qué identidad sexual uno tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué atribuirle, ¿no? a los elementos? Pero bueno, está marcado así, basta con entrar a una juguetería hoy en día como para preguntarte, ¿para nene o para nene? Claro, sí, O sea, sí. todo Aún el se tiempo. conserva eso. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Las jugueterías, las cadenas de jugueterías en su totalidad te marcan eso. Y cuando aparecen de repente cocinitas, bueno, algunas empiezan a hacer como cocinitas para los varones, pero aparecen como chef, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya no poniéndolos en el lugar del ama de casa, Claro, sino de la cocinera, sino claro, el chef. exacto, Claro, sí, sí. que es otro lugar, ¿no? Sí, el otro día fui a comprar por una sobrinita un regalito y empecé a observar esas cosas, ¿no? Como Lo mismo que el tema de los colores. totalmente, totalmente, pensando que los colores pueden también, bueno, es algo difícil de erradicar porque todo el tiempo está esa permanencia de... Sí, si vas a comprar un regalo para un bebé, por ejemplo, te dicen nena o varón. O Claro. si no sabes todavía porque el bebé no nació, bueno, no, llévale un amarillito, que es un color neutro. Claro, claro, como si los colores portaran. Y nada, y la poca, digamos, los colores y las posibilidades, lo que abren precisamente. Yo trabajé muchos años en nivel inicial, por eso, digamos, mi trayectoria viene de ahí, mis investigaciones tienen que ver con cómo las marcas, digamos, de los estereotipos de género se van dando en el nivel inicial, ¿no? Y trabajar con esto se hacía difícil porque, bueno, está muy arraigado esto de los estereotipos, ¿no? A pesar de la ESI, a pesar de un montón de avances que hubieron, yo noto que sigue estando. De hecho, yo trabajo en cuarto año y mis estudiantes del profesorado hacen sus prácticas y muchas veces vienen asombradas por las cosas que siguen escuchando en los jardines de infantes, que es, bueno, uno de los lugares que me parece que es el pilar, porque es el primer eslabón más importante que un niño y una niña, un niñe entra, ¿no?, en el espacio escolar. Y por ejemplo, ¿no notas resistencia de parte de los papás? Sí, totalmente. Porque a veces es eso el problema, ¿no? Pero- Porque vos decís el chico es maleable, el chico es más permeable Claro. de recibir una formación donde no encuentre esas diferencias. Sin embargo, el tema muchas veces viene de la casa. Sí, totalmente, pero porque también desconocen. Lo digo como experiencia como maestra jardinera, que cuando empecé a trabajar la ESI, allá por el 2008, cuando recién empezó el programa, cuando le mostramos a las familias, hicimos taller con las familias y demás, es como que se empiezan a calmar, empiezan a entender que que no le vamos a cambiar, digamos, su identidad sexual o su orientación sexual porque juegue con determinadas cosas, pero el desconocimiento asusta también. Claro, porque a lo mejor ese es el temor, ¿no? De que la influencia o sea, digamos, esa estimulación externa de mostrarle a los chicos que naturalicen un juego que no tiene género, sino que simplemente es un juego, o que un color es un color, que no es determinante de un género, a los papás por ahí les genera ese temor de que se los puede condicionar para que se confundan en cuanto a la elección de género que los niños quieran hacer. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, trabajar sobre la subjetividad es muy importante, porque precisamente en este video, La memoria de los cuerpos, que yo, el que no lo vio, invito a que lo vea, porque la verdad es que escuchar de la voz de las propias secuestradas es de un valor, de hecho lo pasé por primera vez el año pasado en el Instituto 50 en Berazategui, y ninguno de los que estaban allí, ninguno de los estudiantes habían visto el video. Y yo había pensado verlo un pedacito, porque digo, bueno, dura 30 minutos, digo, bueno, no lo voy a ver entero, voy a ver un pedacito, después explico lo que resta y demás. No, profe, déjalo porque no lo vimos.
O sea, estaban totalmente, anonadados de que ellos no conocían, y yo tampoco lo había conocido. Entonces, el relato de esas mujeres, por ejemplo, de cómo, bueno, el tema de la violación, que fue, bueno, una cuestión constante de tortura, bueno, la preparación que hacían de muchas de ellas para sacarlas a prostituirse, por ejemplo, o lo que les pasó después que salieron del cautiverio, que estuvieron acalladas durante mucho tiempo, porque ustedes piensan que recién en 1989, si no recuerdo mal, recién se estipuló como abuso el tema de las violaciones. Hasta ese momento eran crímenes contra el honor. Claro. ¿Sí? Entonces, ni siquiera había una carátula de violación o el abuso sexual. Ahí el feminismo trae un montón de conceptos y de categorías para decir, bueno, esto es un abuso sexual, esto es una violación, digamos, ¿no? Por eso hoy en día parece que no se nos puede decir nada, ¿no? Pero digo, porque estábamos muy mal acostumbrados a que sobre nuestros cuerpos se podía hacer cualquier cosa, ¿no? Apoyar una manito. Sí, que eso inclusive es una metodología que se aplica en las guerras también. Totalmente, en todos los... Bueno, en la guerra de los Balcanes fue terrible la cantidad de mujeres que inclusive por una cuestión cultural muchas veces no denuncian. Totalmente. Sienten vergüenza y entonces eso es una ofensa terrible. Y algo que, bueno, Rita Segato señala todo el tiempo es que digamos, las violaciones, más que, digamos, es contra la mujer, que por supuesto la que lo recibe es la mujer, ¿no? Pero es más, es una relación de poder horizontal entre varones, porque la violación, dice Rita Segato, que es como decirle, mirá lo que yo le hago a tu mujer, o mirá lo que yo le hice a tu... es entre varones, por eso la importancia de construir patriarcalmente, no solo a los varones, a las mujeres y a las disidencias sexuales también, porque muchas veces dentro de las disidencias sexuales también hay estereotipos marcados y hay estas estructuras de poder que se dan, ¿no? Porque el patriarcado atraviesa a todas las personas, ¿no? A bueno, todos. el caso de tanta resonancia en España, que fue la famosa violación en manada, que estos sujetos estaban acostumbrados a hacerlo porque, bueno, estaban habilitados, porque no se consideraba que lo que estaban haciendo estaba mal. Exactamente. Es más, ellos creo que ni siquiera se arrepintieron. Claro. Exacto. Claro. Sí. En el video también que hizo María Sonderegger de la Universidad de Quilmes junto con la Universidad de Lanús, que se llama Violencia Sexual y Violencia de Género en Terrorismo de Estado, ahí Martín Gras, que estuvo secuestrado, cuenta ahí cómo esto que yo les estoy señalando y que Rita Segato señala muy bien, que las violaciones a estas mujeres eran... diciéndole esto, mirá lo que le hago a tu mujer, mirá lo que le hago a tu hija. O sea, todo el tiempo va contando, ¿no? Digamos eso, que el poder y esa violencia tenía que ver con más que adoctrinar, por supuesto, la tortura, vuelvo a decirlo, lo recibían las mujeres. Exactamente. Claro. Que vertical, exactamente, totalmente. Exactamente. Claro. Y el otro concepto muy importante... Es una forma de disciplinar. Exactamente. ¿Qué lugar ocupamos? Bueno, lo mismo pasa en Ciudad Juárez. O sea, digamos, nosotras tenemos que ocupar ese lugar imaginario que el patriarcado armó y que no podemos salir de esa estructura. Y mismo también Gas dice en este video de María Sonderegger que, bueno, que siempre eran catalogadas como monstruosas. O sea, una mujer militante era monstruosa. Sí. Si acompañaba a su marido, bueno, pobre, tenía que acompañar a su marido, por eso militó, por eso encubrió a su marido, ¿no? Siempre, digamos, no podían entender que hubiera mujeres militando. No ese podían no es el entender lugar. la independencia de la mujer. Exacto. Claro. Exactamente. Exactamente. Claro.
Y esto viene, bueno, es una estructura que viene de mucho tiempo atrás. Lo marcamos mínimo desde la Revolución Francesa para acá, digamos. Y nosotros lo recibimos a partir de la conquista y colonización de América. Por eso, en mi caso, trabajo todo lo que es la perspectiva decolonial, porque no entender que colonialismo, capitalismo y patriarcado van de la mano es no poder desentramar esta estructura que, bueno, que nos está pesando hasta el día de hoy. O sea, hoy estamos padeciendo políticas que tienen que ver con la colonialidad. Entonces, claro, de retroceso. totalmente, Sí, sí. totalmente. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Claro. Por Sí, eso sí, sí. me remonté, porque digamos, ese pacto de fraternidad que gestaron los varones en ese lugar, que después heredamos por la conquista y colonización de América, que seguimos reproduciendo en todos los espacios educativos, porque digamos, ellos ganaron la batalla cultural, porque se impuso, digamos, las narrativas educativas de la colonia. Entonces, bueno, seguimos replicando toda esa historia. Y la fraternidad es entre varones, digamos. A Olimpia de Bush le cortaron la cabeza por querer decir, no, esperen, a ver, no estamos nosotras incluidas. Y así un montón de mujeres que intentaron levantar la voz, pero que, bueno, les costó que le cortaran la cabeza o, bueno, todo lo que ha pasado con la casa de brujas, bueno, veníamos de un montón. O sea, parece que pasó hace mucho tiempo, pero todo eso somos hoy acá, claro. ¿Sí? Por eso la importancia. Claro. Claro, sí. Que viene pasando en realidad, que no terminó de pasar todavía. Por supuesto. Totalmente. Entonces, y acomode lugar. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, es muy importante tener, digamos, a veces parece que uno se fuera muy atrás, pero en realidad si no comprendemos la complejidad y la interseccionalidad de todas las cuestiones que nos atraviesan por ser latinoamericanos, por estar en el lugar que estamos, es muy importante, porque si no hacemos una lectura sesgada, digamos, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuesta mucho trabajar estas cosas, porque duele darse cuenta que seguimos estando colonizados, ¿no? Duele. Me ha pasado también dar un postítulo en UTN, me invitaron a dar un postítulo en un año, y tenía muchos docentes ahí a los que les estaba contando estas cosas, y bueno, nada, no lo podían creer. Que ellos están reproduciendo la colonialidad, el patriarcado, bueno, pero bueno, es inconsciente, nos educaron así. Yo no hace tanto tiempo que también pude empezar a deconstruirme, y que es todos los días, porque aunque uno crea que la tiene clarísima... yo trabajé durante un tiempo en una fábrica donde era la única mujer, eran todos varones. Entonces ellos tenían comportamientos y conductas que a mí me irritaban, la verdad me incomodaban mucho. Y cuando yo hacía algún tipo de reclamo, ¿sabés qué me decían ellos? Lo que pasa es que vos para nosotros sos uno más. Y yo les decía, no, yo soy una, no uno. O sea, no me incorporen claro. en sus malos hábitos y respeten que hay cosas que a nosotras nos incomodan. Pero, ¿viste? O sea... Me estaban dando el privilegio de pertenecer a ellos. ¿Viste? Claro, claro, te hacen el lugar, digamos, ¿no? Te hacen el favor. Te hacían un favor. Exactamente, ¿no? A nosotros nos hacen un favor siempre. Pero bueno, entonces bueno, la idea volviendo a la idea del taller, tenía que ver con eso, con trabajar. De hecho, el año pasado yo pertenezco también a la Cátedra Intercultural y Pensamiento Crítico Latinoamericano, donde trabajamos con distintas universidades latinoamericanas, ¿no? Y el año pasado en el congreso que hicimos acá en la universidad, bueno, ahí nos acompañó María Sonderegger, nos acompañó Alejandro Kaufman, también vino Ana Sofiantini, ¿no? Y hablar de esto precisamente también, ¿no? Y Bárbara Bilbao también, no me quería olvidar que estuvo ella también acompañándonos, bueno, trabajando sobre esto, ¿no? Sobre concientizar sobre, bueno... inclusive en Latinoamérica. Hay un texto también de María Sonderegger, Violencia de Género, Género y Poder se llama, que también trabaja todo lo que es Latinoamérica, porque ahí es donde la importancia de entender cómo la colonialidad nos atravesó en Latinoamérica respecto a, bueno, estas prácticas que se fueron llevadas a cabo a través de las dictaduras que tuvimos en toda Latinoamérica, ¿no? Que no fue un hecho ocasional, sino que fue sistemático en toda Latinoamérica, ¿no?
Sí, el tema cuando uno lee los testimonios de las mujeres que estuvieron detenidas en los campos de concentración que tuvimos en nuestro país, es terrible escuchar los testimonios de las mujeres que eran abusadas, eran violadas. Totalmente. Reiteradas veces y además acompañadas de esa amenaza de muerte permanente, donde tal vez ni siquiera podían tener un gesto de resistencia porque eso podía llevarles la vida, que es lo que pasa generalmente con la mujer que es violada y posteriormente asesinada, ¿no? Tal vez no se resiste porque piensa que si, se queda tranquila, todo va a pasar y va a terminar, y muchas veces, tristemente, no es así. No es así, pero bueno, algunas pudieron sobrellevarlo de esa manera. Cada una hizo dentro, en las narrativas que uno escucha en el documental, de las distintas maneras que hicieron lo posible para poder sobrevivir. Muchas de ellas llegaron con sus hijas también al cautiverio. ¿Tenés alguna anécdota en particular que quieras destacar? De ese video. Sí. La de Laura me llamó mucho, todas la verdad, pero de Laura Reborati, ella cuenta que cuando salió del cautiverio, que fue liberada, cuando llegó a su casa, digamos, a la casa de sus primos, como que no le querían abrir la puerta. O sea, les daba sentían como vergüenza, entiendo yo que ella va relatando ahí, de recibirla, porque, había sido violada, había sido torturada. Entonces, deciden mandarla a Goya, a Corrientes, si no recuerdo mal, a la casa de una tía, que esa tía sí la recibió con los brazos abiertos y, nunca le preguntó nada, la abrazó de otra manera. Pero su familia en general, todas relatan eso, que no fueron como escondidas por la vergüenza de específicamente pensar en que fueron violadas, ¿no? También en el video de María Sonderegger hay un testimonio que sí, lo primero que le preguntan a una de las detenidas, ¿te violaron? O sea, el papá lo primero que preguntaba era eso, porque el tema de lo que impuso, digamos, el tema de la castidad y de cegar virgen al matrimonio y todas esas cuestiones, fue de una carga muy, muy importante. Y los testimonios también, otro testimonio que me conmovió también de una de las mujeres en la fábrica de Rosario, que, ella estaba embarazada y le practicaron un aborto así, o sea, sin ningún tipo de anestesia, de nada. O sea, los testimonios son durísimos. Pero lo que pasa es que me parece que conocerlos hace que entendamos la gravedad de lo que pasó, ¿no? Y de que estas mujeres salgan a la luz, precisamente, son de las que menos se hablan, ¿no? Está bien, abuelas, madres abrieron esa, Pero eso también le ocurrió a las enfermeras que participaron en la guerra de Malvinas. Las que no fueron visibilizadas, no se las considera heroínas, pero sin embargo también han sufrido abusos de oficiales. Sí, totalmente. De hecho, hablando de la guerra y de los distintos espacios, piensen que las narrativas también, la historia está narrada por hombres, no por mujeres. De hecho, hay un texto muy bueno sobre el rostro, esperen que me acuerde exactamente, porque por eso traje, porque La guerra no tiene rostro de mujer, de Alexievich. Es una persona que hizo un texto que narra la historia de la Segunda Guerra Mundial contada por mujeres, porque muchas de las mujeres tuvieron que usar fusil, o sea, tuvieron que participar de la guerra activamente, y en ningún libro de historia aparecen. Entonces esta historiadora lo que hizo fue recopilar a las mujeres que narran cómo vivieron la guerra y cómo tuvieron que, agarrar un fusil y salir a matar y prepararse de un día para el otro, porque no alcanzaban los hombres, no alcanzaba, pero están invisibilizadas, porque la narrativa histórica es patriarcal también. Y cuando las mujeres nos atrevemos a contar la historia o nos atrevemos a cuestionar eso, están locas,
no saben lo que dicen, no estudiaron lo suficiente. Me pasa con la perspectiva que yo trabajo, ¿no? Es una narrativa que pone en jaque un montón de cuestiones y que bueno, nada. Estamos siendo permanentemente desacreditadas. Exactamente, y más cuando trabajas esta perspectiva que trabajo yo, que es feminista, decolonial, o sea, tiene todas las etiquetas que no debería tener, pero yo creo que va por ahí. Si uno quiere erradicar la violencia patriarcal, la pedagogía de la crueldad, como bien dice Rita Segato, no hay otra forma que trabajar en toda la deconstrucción. Sí. Capitalismo, colonialismo y patriarcado tienen que ir de la mano. Sí. Sí. Rita siempre hace hincapié en lo mismo. Si no podemos desarmar el patriarcado, entonces no podemos hablar de independencia y de libertad femenina. No, porque inclusive a los propios varones, ¿no? Porque, digamos, nadie se salva de estar atrapado. Ellos también están atravesados por ese patriarcado, porque tal vez no estén de acuerdo en todo lo que tienen que hacer, pero se sienten obligados y con la presión de responder, digamos, al grupo haciendo esas cosas que a lo mejor no están convencidos de hacer. Claro, pero en este lugar, digamos, ellos tienen ese lugar de superioridad. Sí. No hay que olvidarlo. Lo mismo que la interseccionalidad nos viene a decir que una mujer blanca con una mujer lamentablemente de color, o depende de dónde, si sos pobre o no, esa interseccionalidad también, sí, tiene mucho, digamos, con quien estamos hablando tenemos que tener cuidado de todo eso también, ¿no? Porque tenemos ese lugar de superioridad dentro de la sociedad, lamentablemente. Pero bueno, creo que hay que trabajarlo y hay que visibilizarlo. Y los hombres tienen que estar. Hay grupos, por ejemplo, hay una agrupación que se llama Masculinidades del Sur, por ejemplo, que lleva a la cabeza a Gustavo Escobar y otros militantes varones que trabajan sobre esta deconstrucción de la que yo estoy hablando. Pero nada, muchos varones no se acercan porque, bueno, cuesta mucho porque están en un lugar privilegiado desde ese punto de vista igual, aunque padecen el patriarcado también. Sí. Como pero decíamos bueno, recién. Igualmente, de todas maneras, están más protegidos ellos Exactamente, que nosotras. exactamente. Sí. O sea, siempre ponen una situación y ella quiso, porque mismo en este video de María Sonderegger, ella cuenta ahí cómo los varones buscaban ganarse a las mujeres, ¿no? A ver quién se ganaba más mujeres dentro de las que estaban secuestradas. Entonces también hay una cuestión ahí de poder y de ver, a ver, soy ganador, ¿viste? Entonces una mujer que se presta, digamos, a una relación sexual, muchas veces es, bueno, ella consciente, ella está de acuerdo, o sea, no se cree que, bueno, la situación fue de violación o la situación fue abusiva. Claro, porque hay una desigualdad. Claro, porque hay una cuestión de exactamente, de desigualdad, ¿no? Claudia, ¿estás haciendo algunos talleres en estos momentos así, abiertos a la comunidad, o solamente trabajás con grupos de universidades o colegios? No, bueno, este taller que no pudo ser... como es, porque tuve dengue, como la gran mayoría de las personas se está teniendo últimamente, se suspendió, pero bueno, dentro de poco vamos a poner una nueva fecha para hacerlo acá en la universidad. Bueno. Y bueno, después en los espacios donde me muevo, donde me invitan, ahí voy a trabajar sobre esto. Yo no soy una experta en temas de memoria, pero sí me parece que trabajar sobre la subjetividad de quienes se están formando es muy importante, como les decía al principio, para ver, bueno, qué elementos ofrecen a sus estudiantes, ¿no? Bueno, si realmente queremos una sociedad más justa, tenemos que trabajar sobre estas cuestiones. Sí, hay que replanteárselo. Así que bueno, Claudia, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, esperamos enterarnos de la fecha del próximo taller, así lo difundimos y podemos invitar a todos a que se acerquen a trabajar sobre esto que es tan necesario, sobre todo en este tiempo. Sí, totalmente. Y bueno, para que esto, no vuelva a suceder, ¿no? Nunca más. Nunca más, exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, gracias a vos.